Hay una ley que se aprobó con media sanción en el Senado que se llama Ley de Etiquetado de Alimentos. Sí. En algunos lugares del mundo le ponen al producto una especie de llamador, digamos de asterisco o cosa por el estilo, cuando el producto no tiene las condiciones como para nutricionales, como para que uno los pueda ingerir. Sí. Pero yo me hago esta pregunta, por ejemplo, ¿qué es peor o qué es mejor? ¿Consumir un alfajor o consumir papas fritas? No sé, te estoy poniendo un ejemplo. Sí. Bueno, tantos productos que hay algunos que tienen mala prensa, otros tienen poco valor nutricional, que en realidad este proyecto que se aprobó con media sanción en el Senado, de lo cual muchos no están de acuerdo, sería interesante que lo conociéramos. Sergio Britos es licenciado en nutrición y es director de estudios sobre política y economía de alimentación, CEPEA, y ya está en línea. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, un gusto de verlo y de escucharlo. Bueno, la primera pregunta que yo tengo para hacerle, ¿cómo sería la mejor manera de etiquetar los alimentos para que la gente sepa qué es lo que tiene que consumir? A ver, el etiquetado frontal de alimentos, que es una estrategia muy interesante y tiene un doble fin, que es informar mejor al consumidor para poder realizar mejores compras y de esta manera mejorar la calidad de dieta, admite muchas formas de etiquetado en el mundo. Hay muchas maneras de etiquetar en la cara frontal del envase a los alimentos. Nosotros particularmente, después de mucho estudio, hace 13 años que venimos estudiando el tema, nos parece que el mejor etiquetado es uno que se utiliza en Europa, que se denomina Nutri-Score, y que básicamente analiza la composición nutricional completa de un alimento, es decir, todo aquello que tiene de poco saludable, azúcar, sodio, grasas saturadas, pero también los componentes positivos del alimento, la de fibra, la presencia de hortalizas, de frutas, de forma tal que finalmente lo que se muestra en el frente del envase es un tilde o un color verde si un alimento finalmente es un alimento de buen valor nutricional, amarillo o anaranjado si es un alimento de calidad intermedia, y un color rojo si el alimento tiene una contribución muy pobre en términos de sus nutrientes, porque aporta mucho sodio, mucho azúcar, muchas grasas saturadas. Entendemos que esa manera de etiquetar, es decir, una escala de colores, le comunica al consumidor cuáles son diferentes opciones para tomar una decisión de compra. Cuando un consumidor, por ejemplo, se para frente a la góndola de galletitas porque va a comprar unas galletitas, es bueno que tenga una opción para decir, bueno, esta es una galletita inconveniente desde el punto de vista nutricional, tiene un color rojo en la etiqueta que señala que tiene, por ejemplo, mucha cantidad de azúcar o mucha cantidad de grasa saturada, pero hay dentro de mi gama de elección una que ofrece un color mejor, un amarillo, un anaranjado, y a lo mejor hasta alguna galletita que tenga un color verde porque ofrece un valor nutricional global mucho más interesante. Entonces nos parece que teñir de negro, como es el objeto de la ley, a más del 90% de los alimentos, en lugar de informar al consumidor, le va a generar mucha más confusión, mucho más temor en el sentido de que todo es malo, y finalmente va a terminar a lo mejor a lo largo del camino eligiendo las mismas cosas que elegía antes porque la información no termina de serle útil finalmente, al efecto. a través de esta ley, ¿cómo es que vamos a ver los alimentos? Es decir, vamos a tener este Nutri-Score que vos mencionás y también esa etiqueta que puede llegar a decir, no sé, alimento alto en sodio o en azúcares, o es uno u otro. No, es uno u otro, vale decir, la ley que acaba de tener media sanción en el Senado establece un modelo de etiquetado que se denomina sellos u octógonos negros, un etiquetado que se utiliza, por ejemplo, en Chile, y si se aplicara esa ley, por ejemplo, en nuestros alimentos, lo tenemos muy estudiado, el 91% de los alimentos que hoy en día tenemos disponibles en el mercado estaría de alguna manera teñido de negro, con 1, 2 o 3 octógonos negros en el frente del envase. Claro. Prácticamente todo lo que hoy en día habitualmente compramos sería de un día para otro señalado como un alimento pobre desde el punto de vista nutricional. Y en verdad, desde el punto de vista de la ciencia y la nutrición, no es cierto que más del 90% de los alimentos que tenemos disponibles no sean buenos. La verdad te quiero preguntar una cuestión de comparación. Llegado el caso, ¿no? Tenemos la ley, tenemos los productos ya con el etiquetado,
vamos a una góndola y encontramos que hay dos productos que tienen sellos, pero uno de repente te dice, no sé, quizás a lo mejor vos me podés dar un mejor ejemplo que a mí ni siquiera se me está ocurriendo, pero digo, uno te dice que tiene, no sé, alto en sodio, otro dice que es alto en azúcar, decís, bueno, los dos tienen alto en algo, ¿cuál es peor o cuál es mejor? Claro, ese es el punto, que hay muy poca chance de que los consumidores puedan elegir correctamente un alimento, porque, por ejemplo, digamos, un ejemplo que se me viene a la mente, un tomate triturado, un brick de tomate triturado, que es tomate triturado, no tiene ninguna otra cosa, va a tener dos sellos negros. Uno por azúcar, va a decir que tiene exceso en azúcar, y va a tener otro sello que diga que tiene exceso en sodio. Y sin embargo, una bebida cola va a tener un solo sello por el exceso en azúcar, con lo cual a la mirada del consumidor, la bebida cola es peor nutricionalmente que un tomate triturado. Una galletita, por ejemplo, cracker, que tiene un alto contenido de fibra, una galletita que tenga 5 gramos de fibra, 4 gramos de fibra, 6 gramos de fibra, que es una excelente cantidad de fibra y la convierta la galletita en un alimento muy bueno desde el punto de vista nutricional, va a tener la misma cantidad de sellos que una galletita dulce con un contenido de 30 gramos de azúcar, que es una barbaridad. Pero desde el punto de vista de la cantidad de sellos que va a tener, va a ser lo mismo, va a ser un producto con un solo sello. El arroz integral, el arroz yamaní, que es un excelentísimo alimento, la avena. ¿Cuántas veces estamos diciendo a la gente que hay que consumir avena por la importancia de la fibra, por la importancia de ser un buen cereal? Va a tener un sello negro. Es decir, vamos a estar en la doble contradicción de que las guías alimentarias en nuestro país le van a decir a la gente, coma avena porque es bueno, va a ir a la góndola la persona y va a decir, pero ¿cómo es bueno si tiene un sello negro? Sergio, los comedores escolares, por ejemplo, en Argentina, los chicos ya no van a poder comer más arroz, no van a poder comer más fideos, no van a poder comer más legumbres, por ejemplo, que es un excelente alimento, porque uno de los artículos de la ley que sancionó el Senado dice que no se puede ofrecer en las escuelas ningún alimento que tenga al menos un sello. El arroz integral va a tener un sello, los fideos con los cuales se hacen los guisos va a tener un sello. Si un día se quieren hacer arvejas o lentejas, cosa que Sergio, es una excelente idea para los chicos, tampoco va a ser posible porque tienen un sello. No, lo que quería preguntarte es lo siguiente, digamos. Recién nosotros veíamos en el paño de imágenes que estábamos mostrando los alimentos con sellos negros, que vos recién decías que esto mismo se utiliza en Chile y que están todos los alimentos, digamos, teñidos de negro, por llamarlo de alguna manera. Todos tienen esos sellos negros, 1, 2, 3. Y dijiste también que el 90 y pico % de los alimentos va a tener sello negro. Por lo tanto, digamos, si todo tiene sello negro, uno cuando quiera consumir algo no va a saber qué consumir porque todo es absolutamente malo. Lo que a vos crees, digamos, lo que vos pensás que podría ayudar al consumidor sería sacar este sello negro, entonces, como dijiste al principio, y poner un semáforo para en realidad saber, en realidad después qué elegir y qué no elegir, y que va a terminar perjudicando en algún sentido también lo que tiene que ver con el consumo, supongo yo, sí, o a lo mejor ni siquiera con el cambio de hábito, porque la gente en un momento se va a cansar y va a decir, bueno, me llevo cualquier cosa, y no le doy tanta importancia a los sellos. Sí, a ver, lo que vos decís es muy cierto y es lo que está de alguna manera pasando en Chile. En un primer momento, cuando en Chile se implementa el tema de los sellos octógonos negros, obviamente la gente se asusta, dice, bueno, esto es malo, voy a cambiar. Disminuye en algunos casos algunas compras de alimentos que tienen muchos sellos, pero después, verdaderamente, como todo es igual, la gente vuelve a incurrir en los mismos hábitos alimentarios que se pretendían modificar. La verdad es que somos realistas en este sentido. Creo que la media sanción del Senado y el tratamiento que está empezando a ver en diputados, todo se orienta a que finalmente vamos a tener un modelo de etiquetado basado en las advertencias y en los sellos octógonos negros. Nosotros decimos que aún en ese caso, es posible mejorar la norma introduciendo algunas modificaciones que pueden ir en dos sentidos. O bien, analizar cuáles son los valores umbrales, ¿vale? Es decir, cuál es el punto a partir del cual un alimento tiene 1, 2 o 3 sellos negros, ¿vale? Es decir, cuál es el contenido de sodio, de azúcar o de grasa saturada que gatilla, que dispara una señal de advertencia, o bien
tomar en cuenta no solamente el contenido de nutrientes críticos y ponerle un sello a los alimentos en función del contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, pero también tener en cuenta cuáles son los alimentos que las guías alimentarias recomiendan, y en esos casos por lo menos que la gente diga, bueno, este alimento tiene un sello negro porque debe tener a lo mejor exceso en sodio o exceso en grasas saturadas, pero a la vez con algún tilde verde, saber que es un alimento que tiene desde el punto de vista de sus aportes nutricionales positivos también valor. Entonces nos parece que por un camino o por otro es posible, y nosotros estamos insistiendo en eso ante nuestros legisladores, que es posible mejorar esta norma. Pero por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando recién, el yogur, ¿no? Tiene Sí. un montón de químicos que se le agrega conservantes y una serie de cuestiones, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, tengo que decir, ¿cuántos octógonos negros tendría un yogur y cuántos octógonos negros tendría una gaseosa? No me vas a decir Bueno, que hay son distintos tipos de equivalentes. yogures. Perdón. Hay distintos tipos de yogures. Hay yogures que tienen un contenido elevado, por ejemplo, en azúcares, y estaría bueno que eso sea informado a la población, y en esos casos saber que algunos azúcares que tienen un contenido, por ejemplo, de 15 gramos de azúcar cada 100 gramos de yogur, digamos, tiene un contenido elevado en azúcar, pero hay otros yogures que tienen prácticamente nada de azúcar agregado, y por lo tanto no deberían tener un sello negro de advertencia. Es decir, es interesante tu ejemplo porque los yogures constituyen un tipo de alimentos en los cuales hay mucha variedad en el contenido, por ejemplo, de azúcar de los yogures, o incluso en el contenido de grasas, porque hay algunos que son más light y otros no. Pero, por ejemplo, un azúcar va a tener, un yogur, como decías, va a tener probablemente 2 sellos negros por el contenido en grasas saturadas. Es propio del yogur, la grasa de la leche, que no es una grasa mala, tiene un componente de grasa saturada que va a disparar, a gatillar un sello, y probablemente otro sello por el contenido en azúcar. Y de vuelta, igual que en el caso del tomate triturado, la bebida cola va a tener un solo sello, con lo cual una madre, un padre diría, bueno, yo en realidad si le voy a dar algo dulce a mi hijo, prefiero darle una bebida cola antes que darle yogur. No, Y que no, creo que está perdiendo la va a ser más condición de un para, alimento va a ser más para fermentado, calcio. confusión quizás que para otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No, digo, en esto, si no se aplica bien la ley, si no se hace una buena ley, va a ser más para confusión del consumidor que para otra cosa. Digamos, porque Yo si creo va a que haber dos es una sellos ley. negros en un yogur y un sello negro en una gaseosa regular, la verdad que uno ya va a estar más confundido que antes. Claro, efectivamente, una ley que pretende informar, y es muy noble ese objetivo, en definitiva va a terminar oscureciendo más el panorama de la información nutricional que lo que aclara, ¿no? Bueno, Sergio, gracias, Muchas gracias. por estos, Gracias a ustedes, que gracias tengan por buen estos domingo. minutos, gracias por haber estado con nosotros.